Entonces les decía, la operación módulo es eso, nos devuelve el residuo de la operación. Entonces, por ejemplo, 10 módulo 7 nos va a arrojar 3, ¿no? Y aquí igual, 100 módulo 83, pues nos va a arrojar 17. Entonces, esa es la operación módulo. Si vemos, lo voy a hacer aquí una prueba con MATLAB. Entonces, por ejemplo, igual, yo tenía 10 módulo 7, 10 módulo, que es el de porcentaje, módulo 7. Ay, me equivoqué ahí. Ah, no. Ah, que aquí es MOS 10,7. Entonces es 3. Entonces la operación módulo es así. Aquí, bueno, en MATLAB está definido de esta manera. MOS como MOD, pero bueno, es la misma operación, la operación módulo. Entonces eso, básicamente nos devuelve el residuo. Pero ahora, pues, ¿de qué nos sirve esto? Vamos a regresar acá. Aquí. Entonces quiero que vean de qué nos sirve. Vamos a suponer una cantidad cualquiera. Una cantidad como la de nuestro contador, cualquiera, una al azar. Por ejemplo, vamos a comenzar con algo chiquito primero. Vamos a comenzar con el 9. Entonces, vamos a suponer que ponemos aquí el 9 y hacemos la división entre 10. Entonces, si nosotros inclusive aquí agregamos el 0, pues aquí tendríamos P por 1, ¿no? Así. Y entonces si hacemos ahora 9 módulo 10, nos regresa el 9 mismo. Esto es con el contador en 9. Luego, si hacemos algo semejante para una cuenta todavía pequeña, 23, por ejemplo, entonces si hacemos 23 entre 10, entonces están de acuerdo que esto es 2 y aquí sobran 3. Y entonces ustedes pueden hacer lo mismo para cualquier cuenta, algo más grande, 356, por ejemplo, entre 10. Entonces aquí vamos a tener 3, aquí vamos a tener 30, vamos a tener 5 y 6, 50 y aquí vamos a tener 6. Entonces el módulo sería 6. Entonces, ¿qué me pueden decir que nos está arrojando o nos arroja siempre la operación módulo cuando la hacemos con el 10? De eh, cualquier número. ¿Quién nos arroja? ¿A quién nos arroja? ¿A quién nos está arrojando? 6. ¿Qué? En general, ¿a quién nos está arrojando? De las 3 que hice, ¿a quién nos está arrojando? Recordemos que primero le hice para el 9, después para el 23 y para el 10. ¿A quién nos está arrojando? Diga, perdón, no el 10, para el 35. ¿A quién nos arroja esa operación? Sí, ya sé que me arroja el residuo, pero ¿quién es ese residuo? Son unidades, ¿no? Exactamente. Resulta que no importando qué número sea, siempre me arroja las unidades. Entonces, de eso me voy a valer. O sea, si yo tengo un número y me siempre arroja las unidades, entonces lo que yo podría hacer, por ejemplo, es lo siguiente. Vamos a suponer que tengo 1978 y lo quiero deshacer. Entonces, si yo a este 1978 le aplico el módulo 10, directamente me va a arrojar las unidades y ya está.
Si yo ahora quiero descomponerlo en decenas, lo que yo podría hacer es divido este número entre 10, perdón, y ahora aquí tendría mi 197.8. Resulta que me puedo aprovechar de las variables de tipo enteras y resulta que si yo hago esta división, cuando yo lo meto en una variable de tipo entera, sabemos que las variables de tipo enteras no consideran decimales y se lo eliminan automático. No hace redondeos. Cuando nosotros metemos un punto decimal, por ejemplo, esto, y esto lo metemos en una variable de tipo entera, esa variable de tipo entera no hace redondeos. Simple y sencillamente al ser entera no admite decimales y por tanto los elimina. Entonces, si yo divido entre 10 y le vuelvo a hacer la operación módulo, me va a arrojar ahora igualmente a lo que eran, que lo que son unidades ahorita, pero en la realidad de mi número original esto era unidades, esto es decenas. Y si yo vuelvo a dividir ahora esto entre 10, entonces ahora voy a tener 19.7, pero si está guardado en una variable de tipo entera, voy a tener 19, y a esto le aplico el módulo con 10, pues ahora voy a tener que el resultado es 9. Y entonces eso quiere decir que ahora tengo aquí las centenas. Centenas. Si yo vuelvo a hacer lo mismo y divido este número entre 10, pues ahora aquí voy a tener el 1.9. Si hago que esto sea de tipo entero, entonces eso va a hacer que esto se muera. Y entonces aquí si hago 1 módulo 10, pues nuevamente voy a tener el 1. Y entonces si se dan cuenta, yo ya deshice mi número original, lo pude deshacer. Y lo pude separar en unidades, decenas, centenas y millares. Este es un truco clásico de programación para hacer la separación. Esa es una forma. Hay otra forma de hacerlo con operaciones restando, sumas y restas, también se puede hacer. Hay otra forma en la que haces contadores para restar primero decenas, lees solamente, digamos, las unidades y después las vas restando hasta que te quedas con solo decenas, las vas restando y bueno, son formas de hacerlo, pero a mi gusto, esta es una metodología bastante simple que nos permite deshacer las unidades, decenas, centenas, millares y todas las unidades, todo el tipo de unidades que quieran, nos permite deshacerlas. Entonces, ¿sí se entiende cómo se hace esto? Sí, Ok. Entonces, pues bueno, yo esperaba que pues se los hubieran enseñado en Progra, pues les digo, es un truco muy de los más comunes, pero bueno. Si buscan en internet cómo separar unidades, decenas, centenas, les aparecen otros métodos. Y les digo, hay uno que es con operaciones suma-resta. Ese también podría ser válido, pero bueno. Bien, entonces regresemos acá al programa. Entonces aquí. Entonces, para desplegar el dato, entonces pues yo necesito deshacer el número que voy a enviar y asignarlo donde lo quiera enviar y hacer después el barrido. Es decir, recordemos, cargar el bus y una vez que esté cargado, pues ya, ¿no? Activar el que queremos. Entonces, para eso lo que voy a hacer, recordemos que ahora todo está en port C. Port C es mi bus de datos. Port C va a ser tabla, y lo voy a nombrar ahora. Justamente voy a hacer lo que acabo de hacer. Contador es quien tiene mi información ahorita y le voy a hacer la operación módulo 10. Entonces, de esta forma, directo, yo sé que estoy haciendo aquí las unidades.
unidades. Ya está. Quiere decir que en ese momento ya cargué con las unidades el bus de datos y entonces tengo que hacer el multiplexeado, perdón. Entonces, primero prendo el, si recuerdan, regresando aquí a la simulación, el bit 0 de esto, si se dan cuenta, controla a mis unidades, ¿no? Entonces, si yo estoy mostrando unidades, entonces yo debo de prender unidades. Entonces es por D punto B0, que es donde yo tengo ahí conectado mis unidades, punto y coma. Entonces eso es, se prende en ese momento el display, lo dejo prendido un momento, vamos a ponerle algo pequeño, 10 milisegundos, y después lo apago. Y lo apago. Entonces, prendí, ok, primero puse las unidades en el bus de datos y después a través de control lo prendí y lo apagué. Lo prendí y lo apagué. Ahí sí, híjole, con lo del audio ahí, no sé. Sí, sí, con lo del audio, pues ya saben que es combinación entre mi internet y su internet. Y bueno, pues bueno. Entonces, pues ya. Prendemos y apagamos el puerto. Perdón, el display que tiene las unidades. Entonces, eso mismo lo vamos a repetir para cada uno de nuestros displays. Entonces voy a copiar esto y voy a ejecutarlo acá. Eso es unidades. Ahora para las decenas. Entonces, pues igual, ¿no? Se dan cuenta de lo que les decía, pues este contador hay que dividirlo primero entre 10. Hay que dividirlo entre 10. Le sacamos el módulo, entonces con eso estamos haciendo sacando las decenas. Prendemos su display, este caso es el 1. Lo prendemos por igual 10 milisegundos y después lo apagamos. Luego, en el caso de, hacemos exactamente lo mismo para el caso de unidades, decenas, centenas. Hacemos exactamente lo mismo. Ahora el contador, en lugar de dividirlo entre 10, lo dividimos entre 100, ¿no? Que es lo mismo que yo divida esto entre 10, que es lo que les comentaba, a dividirla desde un inicio entre 100, ¿no? Es exactamente lo mismo. Y ahora agarramos el display número 2, lo prendemos y lo apagamos. Y finalmente, para el caso de los millares, pues ya está, ¿no? Entonces hacemos que nuestro contador, en lugar de estar en I, lo dividimos ahora entre 1000 millares. Reitero, lo que estamos haciendo es pasar, al dividir esos millares, los estamos haciendo unidades. Y entonces, como todo esto, el I es una variable de tipo entera, entonces se va a mantener como entera y le va a volar los decimales, ¿no? Entonces, acá está, ¿no? Que es de tipo entera. Y el char, que es el arreglo también es de tipo entero. Entonces, definitivamente no hay forma de que se escapen los decimales. Y reitero, no redondea, ¿eh? Lo que hace es volárselos, quitárselos, dejar el número tal cual y volarle los decimales. Entonces, nos aprovechamos de esa ventaja. Y entonces, esos millares los vamos a mostrar aquí en el 3, en el display número 3. Entonces, tenemos el display 0, el display 1, el display 2 y el display 3. Ya está. Ya tenemos nuestra rutina de pues igual, ¿no? La misma rutina en la que estamos desplegando los datos. Luego, pues lo siguiente es que se produzca
hacer exactamente lo mismo que es la parte del conteo. Entonces, en esta parte del conteo, igualmente, preguntamos si se prendió o tenemos una función de reset, que aquí en el diagrama, el botón está en el 2. En el 1, perdón, en el bit 1. Lo voy a cambiar ahora, solo por eso. En el 1. Y está en push down. Entonces, vamos a hacer que esté en 0. Entonces, quiere decir que cuando yo presiono el botón, cambia el estado, ¿no? Cambia de 1, cambia a 0. Que es a la inversa, ¿no? De como lo estábamos manejando en el ejercicio pasado. Pues si hay un reset, hago exactamente lo mismo, ¿no? Reseteo y ya está, no importa. Si no he reseteado, pues ahora vuelvo a preguntar si el selector, que ahora está en el bit 0, está en 1. Y entonces, en el caso en el que esté en 1, pues ahora lo que voy a hacer es agregar algo más. Si yo lo hago de esta manera y nada más aquí pongo que si i es igual a 999 y ahí haga el reseteo y más, pudiera implementarlo así. Sin embargo, recordemos que yo les dije esta D. Esta D es lo que les decía, ¿cuántas veces quiero que se despliegue mi contador? Si yo lo implemento así directamente, vamos a ver qué pasa. Lo voy a programar para que lo vean. Dice que... Profe, Dime. ¿qué signo es el que está entre el 1 y el 10 de unidades? Es que no lo logro ver bien. Perdón, pues es la operación... ¿Te refieres a este símbolo? Ajá. Pues, ¿qué es la operación que No vimos lo que distingo hacía bien. eso? ¿Cuál es la Módulo. operación que vimos que hacía Módulo, eso? ¿no? ¿Y qué símbolo es? Porcentaje. Ok, Es un símbolo de porcentaje, exactamente. ok. Sí, Gracias. sí, no de qué. Bien. Ok, entonces, aquí nada más déjenme checar por qué me dio ahí me marcó el error. Dice que lo estoy definiendo 2 veces. Bueno, lo voy aquí, ahorita lo voy a de momento a comentar. Entonces, bueno, si nosotros lo programamos así de esta manera, pues nos vamos aquí a la simulación, buscamos el programa. Aquí nos vamos a Extras, el ejemplo 4, ¿sí? Y lo corremos. Entonces, de entrada, pues ahí lo tenemos, todo en ceros. ¿Por qué? Pues porque lo que hace nuestro programa, voy a poner, lo que hace nuestro programa es desplegar desde un inicio, como lo vimos en el pasado, ¿no? Entonces estamos aquí, tenemos, y lo primero que hace siempre, siempre, siempre es desplegar, no importando en qué condición esté, el contador despliega, ¿no? Entonces, como nosotros iniciamos el contador en ceros, pues lo está desplegando en ceros, ¿no? Hace esto, el despliegue, y después pregunta. Entonces, primero el despliegue es importante. Si nosotros, bueno, voy a hacer esto un poco más grande. En el momento en el que nosotros seleccionamos nuestro selector, entonces ahí vamos viendo cómo va cambiando. Claro está, lo que tenemos ahorita es que lo tenemos a una velocidad tan bajita que nosotros podemos ver justamente ese parpadeo. O por el contrario, a una velocidad tan rápida de esto, porque se ejecuta la visualización y recuerden que apagamos, estamos apagando. Entonces hay de dos, o bajo este tiempo, de alguna manera trato de hacer que este tiempo baje, es decir, por ejemplo, ¿no? Haciendo que esto se muestre menor tiempo. Y entonces de alguna manera eso está haciendo que todo fluya muchísimo más rápido.
y lo vuelvo a correr y mejora un poco, pero pues como reitero, al final de cuentas, esto se está prendiendo y apagando, cada uno, que es lo que les comentaba, pudiéramos tratar con microsegundos y demás, pero para no estar ahí viendo cuál sí, cuál no, vamos a recurrir a otra técnica que es esa. Para tener un mejor control, regreso aquí mi variable D. Aquí va a estar mi variable D. Y entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Cuando el selector esté activo, entonces lo que voy a hacer es como un subcontador. Es decir, antes de incrementar el contador, pregunto, if D es mayor a 0, entonces, si D es mayor a 0, lo único que quiero es que decrementes la variable D. Entonces la decremento. D menos menos, punto y coma. Ya está. Si el contador es exactamente, bueno, y lo que quiero es que no ejecutes esto de acá. Entonces, si D es mayor que 0, quiero que nada más decrementes el contador y no ejecutes esto de aquí. De tal manera que lo que yo quiero es que, ¿está el selector activo? Sí. Ah, pero la tasa de refresco, ¿se cumplió? No. Ah, quiere decir que yo vuelvo aquí a mostrar el mensaje múltiples veces. Hasta que se cumpla que la tasa de refresco llegó a 10, entonces ahora sí. Entonces ahora sí. Lo primero es preguntar nuevamente si el contador llegó a 9.999, entonces regresa a la 0. De lo contrario, incrementa el contador y ya está. Entonces esto nos va a ayudar justamente a controlar la cantidad de veces que nosotros visualizamos en un cierto periodo de tiempo. Entonces nos ayuda a que sea más veces las que se imprime o las que se visualiza en el mismo tiempo. Aquí, pero ¿por qué me da error? A ver si lo meto. A lo mejor voy a meter como variable aquí al... A ver si es eso. No, ok. Entonces, rebobinando nuevamente. Si yo no le pongo esa tasa de refresco, va a ser esto, lo que veíamos antes. Yo estoy aquí y justamente veo cómo prenden y apagan esas cosas. Como no estoy utilizando o como al final de cuentas pareciera que no tengo la velocidad adecuada del microcontrolador y como no sabría que esto, más bien estaría jugándole mucho ahí con el microcontrolador para controlar que se vea corrido, ¿qué está pasando? Pasa que, por ejemplo, aquí si tenemos el 5 y se apaga, lo que está pasando con el ejercicio pasado sin el D, o lo que equivale a D a 0, quiere decir que entre que se prendió el 5 hasta que llega acá, el 1, hay mucho tiempo de por medio. Entonces, por eso podemos ver cómo parpadea. Hay demasiado tiempo de por medio. Entonces, yo necesito, o lo que equivale, perdón, a decir que cuando hay uno prendido, estos pasan demasiado tiempo apagados. Entonces, lo que yo sí puedo hacer es hacer que estos se prendan, si bien no más rápido, pero sí más veces. Entonces, eso es lo que hace D. No incremento el contador, lo dejo estático y entonces lo que hago es regresarme acá. ¿Sí? ¿Sí me explico con esta idea?
Sí. Ok. Sí. Bien, entonces, pues nos regresamos aquí al programa y ahora lo corremos. Ahí está, ponemos el selector. No quiere decir que ahí todavía tengo algo que dejé muy grande. A ver. Sería el tiempo que se visualiza, ¿no? Ah, ya sé. No, no el tiempo que se visualiza, más bien el tiempo de cuánto dejo aquí perdiendo el tiempo. Ese es el problema. Puede ser uno el tiempo de visualizado, pero el que me está haciendo que no actualice rápidamente es este de aquí, que es el que anteriormente utilizábamos para tratar de justamente para detener ahí la cuenta, pues ahora no me sirve tanto. Lo voy a quitar. Y lo voy a poner. Entonces regreso aquí, porque ahora el que me está ayudando a controlar eso es tanto la D como dijiste, este tiempo de aquí. Entonces esos dos tiempos, poner dos tiempos diferentes me ayuda a tener un mejor control de la visualización. Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, ahí el contador va extremadamente rápido, ¿no? Entonces, pero bueno, está corriendo. Lo que yo podría hacer para controlar eso, pues ya es lo que decíamos, ¿no? Podríamos agarrar y decir, bueno, ¿no? Incrementar la D, ¿no? Por ejemplo. Aquí me... Entonces, pudiera, por ejemplo, incrementar la D, que es justamente lo que les decía, cuántas veces me mantengo ahí y lo voy a cambiar, no sé, por ejemplo, aquí me faltó algo. Sí, claro, ya sé. Me faltó algo, perdonen. Cuando yo estoy en I++, como es justamente un momento en el que se completó que se completaran las 10 visualizaciones, me faltó regresar que D esté en 10. Porque si no, llega a 10 y no importa, ¿no? Esto lo estaría visualizando a muy alta velocidad. Sí, entonces, ok, va de nuez. Si yo no le meto esta D, por el contrario, más bien a lo que les comenté, la voy a eliminar para que lo vean, que sería eliminar esto, que es como lo teníamos originalmente. Aquí y uno de estos. Este es el programa original que nosotros teníamos, básicamente. Esto también lo voy a quitar. Este es el programa que nosotros teníamos en donde, muy semejante al del ejercicio pasado, que pues básicamente la estructura es la misma, donde preguntamos si el receiver está activo. En caso de que no esté activo, preguntamos si el selector está activo. En el caso de que el selector está activo, entonces vemos si llegamos a la cuenta o mayor o igual. También pudiera ser mayor o igual a 9.999. No importa, o mayor. Si ya pasamos la cuenta, regresamos a 0. De lo contrario, aumentamos, ¿no? Y entonces, si yo lo dejo así, que es el original, resulta que lo que les había dicho, que el microcontrolador ahí era relativamente lento, pues no, al contrario. La cuenta va bastante rápido y entonces lo puedo detener, sí, claro, y puedo hacer el reset. Eso sí funciona bastante bien. Pero si yo necesito agregar algo que pueda hacer que esa cuenta vaya bastante más lento, entonces pues sería a través de esta parte. Le agrego este if, que es cuánto quiero que se detenga en hacer todo el proceso. Nuevamente, o el despliegue de acá. ¿Cuántas veces quiero que se desplieguen las unidades, las decenas, las centenas y millares antes de cambiar el contador? Entonces aquí, ahora sí, le meto esto.
Y básicamente es eso. Ya desplegué, por ejemplo, 10 veces la misma cuenta. No. Bueno, entonces solamente decremento y regreso aquí a poner hasta que cuente, hasta que sea justamente cuando tenga 0, que es esta condición else, que lo voy a pasar un poquito más para acá. Esta condición else es lo que me dice, ya llegué a que D sea igual a 0, sí, quiere decir que ya desplegué 10 veces la misma cuenta, quiere decir que lo estoy haciendo más lento, y entonces, por tanto, ahora ya pregunto la parte del contador. Entonces vamos a compilar. Y aquí lo tenemos. Y entonces la velocidad es un poquito ya más moderada. Lo pueden hacer más lento, lo pueden hacer más rápido. Y entonces, ¿cuáles son los tiempos que les permiten hacer eso? Pues D y el tiempo de despliegue, ¿no? O sea, si yo quisiera hacer un contador sumamente rápido, pues a lo mejor disminuyo esto. Aquí. Lo disminuyo D, por ejemplo, a 2, que casi lo estoy dejando en la forma del microcontrolador, su forma de velocidad casi estándar del microcontrolador. Aquí esto lo manejo a 2. Compilo. Y entonces ahora lo corro. Entonces, bueno, pudieran ir modificando las velocidades a su gusto, como ustedes quieran, o si lo quieren volver al contrario, ¿no? Por ejemplo, más lento. Por ejemplo, vamos a ponerle 20 aquí. Vamos a ponerle aquí 20. Aquí también, aquí lo voy a dejar 15. Este tiempo no puede irse tampoco más grande porque recordemos que es solamente la muestra de uno solo. Y entonces si lo hago excesivamente grande, pues se va a ver el tiempo del parpadeo, ¿no? Ya está muchísimo más lento, ¿no? Entonces, finalmente, para concluir esto, voy a hacer este tiempo muy grande. Voy a hacer este tiempo muy grande. Y la razón de hacerlo muy grande es para que se vea esto. Justamente con esto podemos darnos cuenta cómo se está haciendo el multiplexado. Entonces, 10 veces se debe de ejecutar, no es cierto, más, ¿no? Creo que ya ni me acuerdo cuántos. Lo voy a bajar un poquito. El D está en 20, no, lo voy a poner ahorita en 5. Está en 5. Entonces, de tal manera que la cantidad de veces que se muestra la cuenta es pequeña. 1, 2, 3, 4, 5 y debe de cambiar. Y debe de cambiar en la siguiente. Entonces, si se dan cuenta, ahí está claro justamente cómo se está haciendo esta parte del multiplexado. Prendiendo uno por uno y cambiando en el momento que sea adecuado. Entonces, esto es hacerlo justamente como se los está expresando aquí en los dibujitos. Cargo el bus primero, prendo el que quiero que esté activo en ese momento, lo dejo prendido un cierto tiempo y luego hago el siguiente, ¿no? Entonces, entre esas dos constantes de tiempo, como lo acaban de ver, pues podemos nosotros decirle qué tan rápido o qué tan lento va a estar o se va a estar moviendo el contador, ¿no? Entonces, si lo hiciera a 1, por ejemplo, pues sería elevarlo a una velocidad bastante alta.
Entonces, aquí D y este pues lo voy a bajar a 10 como lo teníamos. O a 5. Y este pues al contrario, ¿no? De hacerlo lento, lo hago muy rápido. Entonces antes el contador cada uno cambiaba casi cada segundo. Y entonces ahí pues ya, ¿no? Va bastante más rápido. Pero pues resulta que hacer esto demasiado pequeños me resulta en que todavía... Ah, perdón, aquí no le cambié. Y entonces ahí está, ¿no? El contador va muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, pues la D, reitero una vez más, nos permite controlar la velocidad del contador, el tiempo que necesitas que transcurra entre que vaya de una cuenta al otro, de una cuenta a la otra. Entonces, por ejemplo, ¿cómo calcular eso? Pues si nosotros tenemos que necesitamos esperar 10 milisegundos prendido uno, 10 milisegundos otro, 10 otro y 10 otro, quiere decir que para visualizar una sola cuenta, la primera vez necesito de 40 milisegundos. Si yo quiero que la misma cuenta se repita, no sé, o cambie cada segundo, por ejemplo, pues yo necesito hacer, no sé, por ejemplo, 20 veces. Entonces, 20 por los 40 milisegundos, pues me da 800 milisegundos. ¿Están de acuerdo, no? ¿Sí? Sí. Entonces, si yo lo quiero cada segundo, por ejemplo, pues, pues eso lo puedo calcular, ¿no? Entonces tengo 40 milisegundos y si yo lo repito 25 veces, pues ahí está el segundo, ¿no? O sea, 1000 milisegundos. Entonces, si yo hago esto a 25, ahí a 25 y acá a 25, con 10 milisegundos quiere decir que la cuenta se va a actualizar cada segundo. Bien, entonces para verlo nos podemos fijar aquí en el contador del programa. Recordemos que, o bueno, si no se los había comentado, el programa, la simulación o el tiempo de simulación no es real con el tiempo actual. Si nosotros lo implementamos en el microcontrolador, sí va a ir cada segundo, pero aquí en la simulación tenemos un tiempo propio. Entonces, aquí va 1, y entonces aquí vean cómo cambia y cómo se actualiza básicamente ambos al mismo tiempo. 7, 8, 9. Entonces, por ejemplo, aquí vamos ligeramente atrasados, lo cual tiene un poquito de lógica también porque estaba contando contaba, por ejemplo, estos 10 milisegundos, pero recordemos que también pues tenemos estas otras instrucciones, la del por, que consumen un poco de tiempo, ¿no? Pero bueno, esa es una forma para darle un poquito más asertivamente el tiempo ya calculado y podemos irlo ajustando. A lo mejor con estas instrucciones extra que se van desenvolviendo, pues a lo mejor con un par de veces quizá, ¿no? A lo mejor pues un par de veces es suficiente. Entonces, pues bueno, entonces ahí está el 1, 2,